Buenas tardes, mi nombre es Blanca Julieta Hernández Cruz. La selección y delimitación del tema de investigación es el efecto que causa la ansiedad por los alimentos en los jóvenes de 18 a 60 años en la Universidad Autónoma Nacional de México en los últimos 3 años, que comprende el periodo del año 2020 al 2023. El planteamiento del problema es que la alimentación cubre una necesidad primaria básica y se considera una fuente de placer que lleva a los individuos a seleccionar ciertos alimentos específicos a partir de pautas y patrones socioculturales que se sobreponen a los impulsos biológicos y se modifican de acuerdo con el entorno social. Según la OMS, en el año 2020 se destacó que la ansiedad es uno de los problemas de salud mental más frecuentes. La evidencia muestra que existe una relación entre salud mental y alimentación, y es común ver cómo en ocasiones se manejan estas situaciones de estrés a través de la comida a modo de automedicación. La población universitaria es especialmente vulnerable a estas situaciones de estrés a través de la comida a modo de automedicación. La población universitaria ha recurrido en gran medida al consumo de comidas preparadas y alimentos con azúcares añadidos en presencia de estrés y de ansiedad. La justificación es que actualmente es importante conocer las causas de la ansiedad por los alimentos, ya que los jóvenes universitarios pasan una gran parte del tiempo en su entorno escolar y por tal motivo los hábitos alimentarios se van modificando para dar cambio a nuevas rutinas, alimentos, compañías, escenarios, entre otros, y se requiere una alimentación saludable para prevenir enfermedades. Con esta investigación podremos conocer las causas de la ansiedad y qué enfermedades puede generar la sobrealimentación. La pregunta de investigación es: ¿cuáles son los motivos de la ansiedad por los alimentos en los jóvenes de 18 a 60 años en la Universidad de la Ciudad de México? El objetivo de investigación es identificar las razones detrás de la ansiedad por los alimentos en los jóvenes, y los objetivos generales es comprender las razones detrás de la ansiedad por los alimentos en los jóvenes y saber por qué los jóvenes experimentan ansiedad por los alimentos. Dentro del marco teórico vemos que el estudio psicofisiológico y conductual y cognitivo de la relación entre la alimentación y el estrés tienen una larga tradición. Diversos grupos de investigación han desarrollado paradigmas y modelos teóricos para explicar las consecuencias que tiene la conducta alimenticia a la exposición de un individuo a diferentes clases de estrés. El modelo de efecto general argumenta que todo organismo se enfrenta a estímulos estresores y que aumentan su ingesta alimenticia o la disminuyen. Aunque el efecto fisiológico del estrés sea asociado a una respuesta incomparable con la alimentación, lo cierto es que la evidencia apunta a que el estrés crónico desencadena una cascada de reacciones fisiológicas que darían lugar a una respuesta seleccionada evolutivamente para enfrentar dicho estímulo o contexto amenazante de la sobrealimentación. La investigación en seres humanos de la alimentación inducida por estrés ha sido abordada principalmente por el modelo de las diferencias individuales según esta aproximación, dependiendo de diferentes historias y de aprendizajes. Como podemos observar, el doctor Benjamín Guerrero López, el jefe de Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, diferencia entre el hambre y comer por ansiedad. Explicó que el hambre se puede entender como una respuesta fisiológica normal que tiene nuestro organismo a causa de vacíos en el estómago y porque necesitamos la energía que proporcionan los alimentos para realizar las actividades diarias. El especialista de la UNAM dijo que comer por ansiedad está más encaminado a encontrar placer
a una necesidad fisiológica que tiene repercusiones importantes tanto a nivel psicológico como nutricional. También podemos observar que la licenciada Mariana Isabel, nutrióloga de la FES Zaragoza, argumenta que cuando comemos por ansiedad ingerimos principalmente alimentos ricos en carbohidratos, grasas saturadas. Cuando tenemos emociones negativas como ansiedad, malestar emocional, estrés o aburrimiento, dan ganas más de estar picando estos alimentos. Podemos salir a la esquina a encontrar una tiendita y donde encontramos todos aquellos alimentos que se nos antojan, que nos van a generar una sensación de placer. Estos productos poco nutritivos y que pueden desencadenar enfermedades se consumen principalmente por el mal manejo de las emociones. Distintos investigadores han tratado de entender desde la psicología por qué algunas personas intentan calmar su ansiedad a través de la comida. Vamos a ver ahora las hipótesis y variables de la investigación. Perdón. Se utilizó un diseño mixto, no experimental, transversal, correlacional, en donde se evaluaron a 110 personas con sobrepeso y obesidad en 2 escenarios en la FES Zaragoza del municipio de la ciudad de Nezahualcóyotl. Estos fueron seleccionados por muestreo no probabilístico, por conveniencia, con el criterio de la OMS de 2007, de índice de masa corporal, por referencia directa. Este estudio se llevó a cabo en 2 etapas. En la primera participaron 10 personas. Fueron estudiantes de la Clínica Zaragoza de Medicina. Los criterios de inclusión fue una población asistente a la misma, mujeres y hombres de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años, con una condición de peso corporal con clasificación de sobrepeso u obesidad. El criterio de exclusión para estas personas fueron menores de 18 años, también que estos que estuvieran fuera de la FES Zaragoza y del Campus 1, también fueron personas con peso corporal con clasificación de normopeso. Para la segunda etapa participaron 100 personas. Los criterios de inclusión fueron la comunidad Zaragoza, el Campus 1, los adultos de la ciudad de Nezahualcóyotl, mujeres, hombres de nacionalidad mexicana con un rango de 18 a 60 años de edad, con una condición de sobrepeso y obesidad. Para esta etapa podemos ver que se usaron 2 cuestionarios. En la elaboración del diseño de estos instrumentos para la recolección se utilizó el cuestionario de conductas y emociones y fue diseñado para fines de esta investigación. Se dividió en 2 partes. En la primera se incluyó la recaudación de datos personales como edad, sexo, ocupación, estado civil, último año de estudios, estatura. También fue diseñado el estudio sociodemográfico dentro de él. También se utilizó el cuestionario de escala de hambre, en donde se utilizaron las respuestas como nunca, casi nunca, frecuentemente, casi siempre y siempre. Y podemos ver que la recolección de los datos fue a través de las siguientes gráficas. La gráfica para el análisis de los datos se utilizó el programa Word de Microsoft versión 2013 para la creación de estos cuestionarios.
mientras que para el instrumento del hambre y emociones se utilizó el paquete de datos estadísticos SPS versión 25.0, del cual se utilizó la estadística descriptiva empleando las medidas de tendencia central media para los datos sociodemográficos, así como para la estadística inferencial no paramétrica de asociación, usando el coeficiente de correlación de Spearman. El espacio muestral y la población a la que el estudio fue dirigido es en la primera, como ya dijimos, en la primera etapa participaron 10 personas, en la segunda etapa participaron 100 personas. Ahora vamos a ejemplificar el tratamiento de los datos. En el cuestionario podemos ver que en la figura 1 nos hablan de las cifras de las dimensiones implicadas en el hambre emocional dentro del cuestionario de conductas y emociones. En la figura 2, de los porcentajes por sexo de la muestra. En la figura 3, la distribución de la edad de la muestra. En la figura 4 podemos ver la distribución del estado civil de los participantes, que fue soltero, casado, divorciado, viudo o en unión libre, y la cual prevaleció con 53% en el de casados. En la figura 5 podemos observar la distribución de la muestra por escolaridad de la muestra, y esta prevaleció en el bachillerato con un 54%. En la figura 6 vemos la prevalencia de las ocupaciones de la muestra, y en la cual podemos observar que el 36% son estudiantes, el 19% empleados, que son los más altos. También podemos ver en la figura 7, en la distribución del sobrepeso y obesidad por sexo, que el sexo femenino prevaleció para obesidad con 30% y sobrepeso el 25%. En cuanto al sexo masculino, la obesidad el sobrepeso prevaleció con el 25% y para el caso de la obesidad fue el 20%. Ahora podemos observar la tabla 1, la correlación del hambre emocional con el índice de masa corporal, y aquí no aparecen correlaciones significativas entre el hambre emocional y el índice de masa corporal. También podemos observar la tabla 2, que es la correlación del hambre emocional con sobrepeso y obesidad. En esta segunda tabla tampoco aparecen correlaciones significativas del hambre emocional con el sobrepeso y la obesidad. Dentro de los resultados se pudieron identificar algunos datos que pueden ayudar a explicar el fenómeno dentro de la investigación, entre ellos que la mayor parte de la población fue del sexo femenino, por lo que se puede interpretar que la población femenina es la que presenta una mayor frecuencia de estos padecimientos, específicamente la obesidad. Esto corresponde con lo que menciona Sharman y Cuevas en la ENSATU. Por otro lado, de acuerdo a los datos sociodemográficos, la muestra está representada mayoritariamente por estudiantes, lo que implica que puede haber un descenso en la actividad física como resultado del sedentarismo a causa por la realización de tareas escolares, esto puede ser un factor importante, aunado a una reducción del tiempo disponible con sus tareas y actividades que llevan a cabo durante cada día. Podemos observar que la mala práctica de la alimentación en jóvenes universitarios influye en el aumento de peso corporal. Por último, podemos observar
que con base a lo anterior se puede considerar a la inseguridad alimentaria y a la desinhibición alimentaria como posibles causas del aumento de peso corporal en las personas, siendo responsable el factor socioeconómico antes que el emocional. Sin embargo, no se excluye la idea de que al llegar a una condición de obesidad se puede desarrollar ciertos factores de riesgos psicológicos que empeoren la condición de vida de las personas. En este sentido, se puede llegar a recurrir al consumo de alimentos como una forma de suprimir o atenuar las emociones negativas ocasionadas por problemas sociales, como son la imagen corporal o el estrés provocados por tener esta condición de salud, cayendo en el fenómeno de hambre emocional, como lo mencionan Baile y González. Por mi atención, gracias por su atención, por mi parte es todo.